si dejando de pensar en la muerte pudiéramos alejarla de nosotros. Pero vendrá, sin falta, en aquel momento en que Dios nuestro Señor haya fijado para nosotros desde toda la eternidad su paso. Tanto si pensamos en ella como si dejamos de pensar. Y como resulta que ese momento es el más importante de nuestra existencia, porque es el momento decisivo, del cual depende nada menos que nuestra eternidad, vale la pena dejar a un lado sentimentalismos absurdos y plantearse con seriedad este tremendo problema de la transición al más allá. Ayer decíamos que se disputaban en el mundo dos concepciones antagónicas de la vida: la concepción materialista, que niega la existencia del más allá y no piensa sino en reír, gozar y divertirse, y una concepción espiritualista que, proclamando la realidad de un más allá, se preocupa de vivir cristianamente, teniendo siempre a la vista aquella divina sentencia de nuestro Señor Jesucristo: que le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para toda la eternidad. Pues así como hay dos concepciones de la vida, también hay dos concepciones de la muerte: la concepción pagana, la concepción materialista, que ve en ella el término de la vida, la destrucción de la existencia humana, la que por boca de un gran orador pagano, Cicerón, ha podido decir: la muerte es la cosa más terrible entre las cosas terribles. Y por el otro lado, la concepción cristiana, que considera a la muerte como un simple tránsito a la inmortalidad. Porque, señores, a despecho de la propia palabra, aunque parezca una paradoja y una contradicción, la muerte no es más que el tránsito a la inmortalidad. Qué bien lo comprendió nuestra incomparable Teresa cuando decía: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me vuelva a dar la vida. Veamos en primer lugar las características generales de este gran fenómeno de la muerte. Son tres, principalmente: ciertísima en su venida, insegura en sus circunstancias y única en la vida. Ante todo, es ciertísima en su venida. No ha habido ningún hombre tan estúpido que haya lanzado la siguiente afirmación: yo viviré eternamente sobre la tierra y no moriré jamás. Nadie se escapará de la muerte. No vale alegar argumentos, es inútil invocar ante ella el cargo o la posición social. No les aprovechó para nada la tiara a los papas, ni el cetro a los reyes o emperadores, ni el poder a Napoleón o Alejandro Magno, ni la riqueza a Creso, ni la sabiduría a Salomón. Todos rindieron tributo a la muerte. San Pablo decía: quotidie morior, todos los días muero un poco. Dios no hizo la muerte, señores. La muerte entró en el mundo por el pecado. Qué maravilloso el plan de Dios sobre nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Además de elevarlos al orden sobrenatural de la gracia, les enriqueció con tres dones preternaturales verdaderamente magníficos: el de la inmortalidad, en virtud del cual no debían morir jamás; el de la impasibilidad, que les hacía invulnerables al dolor y al sufrimiento; y el de integridad, que les daba el control absoluto de sus propias pasiones, perfectamente dominadas y gobernadas por la razón. Pero cometieron el crimen del pecado original, y en castigo del mismo, Dios les retiró esos tres dones preternaturales juntamente con la gracia y las virtudes infusas. Y al desaparecer el privilegio gratuito de la inmortalidad, el cuerpo que es de suyo corruptible quedó ipso facto condenado a muerte. Pero si la muerte es ciertísima en su venida,
es muy incierta e insegura en su hora y en sus circunstancias. Podemos catalogar y dividir las distintas clases de muerte en 4 fundamentales: muerte natural, muerte prematura, muerte violenta y muerte repentina. ¿A qué llamamos muerte natural? A la que sobreviene por mera consunción y desgaste, sin enfermedad alguna que la produzca directamente. Pero a veces ocurre todo lo contrario. Es una muerte prematura, en la flor de la juventud, en la primavera de la vida. ¿Cuántos jóvenes se mueren, verdad? No ya por accidentes imprevistos, por un disparo casual, por un atropello de automóvil, sino por simple enfermedad. En su cama, allí también mueren los jóvenes. Es cierto, no con tanta frecuencia, pero se mueren también. En el Evangelio tenemos algunos casos: el hijo de la viuda de Naín y el de la hija de Jairo. En plena juventud, en la existencia de la vida, se les cortó el hilo. Muerte prematura. Dios les reclamó para sí, y allá arriba nos esperan, llenos de radiante felicidad. Otras veces sobreviene la muerte de una manera violenta. Un agente extrínseco, completamente imprevisto, nos arrebata la vida en el momento menos pensado. Unos perecen atropellados por un camión, otros ahogados en el mar, otros fulminados por un rayo, otros en un choque de trenes, otros al estrellarse el avión en el que viajaban, otros... No es posible enumerar todas las clases de muerte violenta que pueden arrebatarnos la existencia en el momento menos pensado. La 4ª clase de muerte es la repentina. No es lo mismo muerte violenta que muerte repentina. Hemos dicho que muerte violenta es la producida por un agente extrínseco a nosotros, como cualquiera de esos que acabamos de enumerar. Muerte repentina, por el contrario, es la que sobreviene por una causa intrínseca, que llevamos ya dentro de nosotros mismos. Una hemorragia cerebral, un aneurisma, un colapso cardíaco, una angina de pecho, pueden producirnos una muerte inesperada e instantánea, cuando menos lo esperamos. Hablando, comiendo, paseando, podemos caer fulminados como por un rayo. Pero lo más serio del caso, señores, es que moriremos una sola vez. Lo dice la Sagrada Escritura, lo estamos viendo todos los días con nuestros ojos. Nadie muere más que una sola vez. Moriremos una sola vez. Y en esa muerte única se decidirán irrevocablemente nuestros destinos eternos. Nos lo jugamos todo a una sola carta. El que acierta esa sola vez, acertó para siempre. Pero el que se equivoque esa sola vez, está perdido para toda la eternidad. En verdad, amigos, vale la pena pensarlo bien y tomar toda clase de medidas y de precauciones para asegurarnos el acierto en esa única y suprema ocasión. Yo quisiera hacerlos reflexionar un poco en torno a la preparación para la muerte. Podemos distinguir 2 clases de preparación, una remota y otra próxima. Llamo yo preparación remota la de aquel que vive siempre en gracia de Dios, el que tiene sus cuentas arregladas ante Dios, el que vive habitualmente en gracia. Puede importarle muy poco cuáles sean las circunstancias y la hora de su muerte, porque en cualquier forma que se produzca, tiene completamente asegurada la salvación eterna de su alma. Esta es la preparación remota. La preparación próxima es la de aquel que tiene la dicha de recibir en los últimos momentos de su vida los santos sacramentos de la Iglesia: penitencia, Eucaristía por viático, extrema unción e incluso los demás auxilios espirituales, la bendición papal, la indulgencia plenaria, la recomendación del alma. Esta es la preparación próxima.
Si combinamos y barajamos estas dos clases de preparación, podemos encontrar hasta 4 tipos distintos de muerte: sin preparación próxima ni remota, con preparación remota pero no próxima, con preparación próxima mas no remota, y con las dos preparaciones. Primer tipo de muerte: sin preparación próxima ni remota, o sea, ausencia total de preparación. Es la muerte de los grandes impíos, de los grandes incrédulos, de los grandes enemigos de la Iglesia. La muerte de los que no se han contentado con ser malos, sino que además han sido apóstoles del mal. Han sembrado semillas de pecado. Han procurado arrastrar a la condenación al mayor número posible de almas. Segunda manera de morir: con preparación próxima pero no remota. ¿Qué significa esto? El que vive habitualmente en pecado mortal no tiene preparación remota, pero por la infinita misericordia de Dios, a veces ocurre que muere con preparación próxima. Uno que ha vivido en la impiedad, incluso que ha combatido a la Iglesia, puede ocurrir, y ocurre a veces, porque la misericordia de Dios es infinita, que a la hora de la muerte, cuando ve ante sus ojos el espantoso abismo en el que se va a sumergir para toda la eternidad, movido por la divina gracia, se vuelve a Dios con un sincero y auténtico arrepentimiento que le vale la salvación eterna de su alma. Puede ocurrir, y ha ocurrido de hecho muchas veces, por la bondad infinita de Dios. Pero pobre del que confíe en eso para vivir mientras tanto tranquilamente en pecado. Pobre de él, porque ese tal trata de burlarse de Dios. Y el apóstol San Pablo nos advierte expresamente que Deus non irridetur, de Dios nadie se ríe. Tercera manera de morir: con preparación remota pero no próxima. No juguemos con fuego. Tengamos al menos la preparación remota, por si acaso Dios no nos concede la preparación próxima. Con la preparación remota tenemos asegurada la salvación del alma, y para eso basta con que vivamos sencillamente en gracia de Dios. Si vivimos siempre en gracia de Dios, si en cualquier momento de nuestra vida tenemos bien ajustadas nuestras cuentas con Dios, si tenemos ese tesoro infinito que se llama la gracia santificante, nos puede importar muy poco la manera, el modo y las circunstancias de nuestra muerte. Es muy de desear, y hay que pedírselo con toda el alma a Dios, que nos conceda también la preparación próxima. Pero al menos, teniendo la remota, lo tenemos asegurado todo. Vivamos siempre en gracia de Dios y pidámosla. Pidámosla al Señor, para que Él nos conceda también la preparación próxima para la muerte. Porque esa es la cuarta manera de morir, y la que hemos de procurar con todos los medios a nuestro alcance: morir con la doble preparación. Con la preparación remota del que ha vivido cristianamente siempre en gracia de Dios, y con la preparación próxima del que a la hora de la muerte corona aquella vida cristiana con la recepción de los santos sacramentos y de los auxilios espirituales de la Iglesia: penitencia, Eucaristía por viático, extrema unción, recomendación del alma, bendición papal. Preparación próxima y preparación remota. Es la muerte envidiable de los santos, de la que dice la Sagrada Escritura que es preciosa delante del Señor. Los santos que han vivido intensamente estas ideas no solamente no temían la muerte, sino que la llamaban y deseaban con toda su alma para volar al cielo. Porque la muerte cristiana, señores, tiene las siguientes sublimes características
que la hacen infinitamente deseable y atractiva. Morir en Cristo, morir con Cristo y morir como Cristo. Preciosa es la muerte de los santos delante del Señor. ¿Queréis morir todos así? Os acabo de dar las normas para conseguirlo. Preparación remota, viviendo siempre en gracia de Dios, cumpliendo perfectamente los deberes de vuestro propio estado y oración ferviente a Dios, por intercesión de María, la dulce mediadora de todas las gracias, para que nos conceda también la preparación próxima, la dicha de recibir en nuestros últimos momentos los santos sacramentos de la Iglesia y de morir con serenidad y paz en el beso suavísimo del Señor. Que así sea.